Bienvenido a la Reflexión del Día. Nuestro mayor deseo es que crezcas espiritualmente junto a nosotros, porque mientras más llenas tu corazón de la palabra de Dios, incrementas tu fe y te acercas al propósito que Dios tiene para tu vida. En nuestras redes sociales encuéntranos como Iglesia Quemuel. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Hola, bienvenidos a la reflexión de hoy. Dios les bendiga, es un placer poder saludarles. Gracias por poder estar un día más con nosotros. ¿Qué les parece si este día se lo dedicamos completo al Señor y reflexionamos en el tema que Él tiene para nosotros y comenzamos con una hermosa oración dedicándole todo a Dios? Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Dios, porque nos permite buscar tu rostro. Gracias, Señor, porque a lo largo de todo este tiempo tú nunca nos abandonaste y siempre tuviste una mano y una palabra para nosotros. Lo ponemos todo en tus manos y te pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La reflexión de hoy creo que la vamos a hacer un poco en sintonía con lo que estamos viviendo y he decidido llamarle Luces, Cámara, Acción. Si me acompañan a Mateo 14:25, podemos ver ahí uno de los versículos más reconocidos o que más se ha hablado, pero me gustaría abordarlo desde una perspectiva un poco diferente. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ok, vamos al contexto. Jesús los despacha, la Biblia dice mar, pero en realidad es un lago. Jesús los despacha a la orilla de ese mar o ese lago y ellos van y en medio de ya cuando van un poco adentrados en el lago empieza una turbulencia y en medio de todo eso ven a Jesús ya en la noche andando sobre el agua y tienen miedo, piensan que es un fantasma. En realidad, alguien puede juzgar y criticar a los discípulos y decir no eran hombres muy espirituales porque a lo mejor le tuvieron miedo a un fantasma después de todas las cosas que ellos habían visto, después de todas las cosas que ellos habían presenciado, milagros como nunca nadie más hasta ese momento. Pero si me permiten quizás hacerme una autocrítica, yo en el último año tuve miedo muchas veces. Tuve miedo muchas veces después de haber visto muchos milagros, después de haber predicado sobre estos temas, después de decir confiar en el Señor, Él está siempre con nosotros. Pero la verdad es que en algún momento todos tuvimos miedo, o quizás solo soy yo, y ahora me confieso con ustedes que más un testimonio, pero hay alguien que siempre es de acción. Mucho se critica al apóstol Pedro, que siempre como era el más carnal, que cuando llegan a traer a Jesús, a arrestar a Jesús, él saca la espada y hiere a alguien, que él fue el que lo negó. Pero hay una cosa que no se puede negar de Pedro y es que era un hombre de acción. Simplemente Pedro era un hombre de acción y gracias a su forma de ser es el título de esta reflexión. Y es que él siempre hacía sus escenas de acción. Ha visto que en Hollywood siempre hay actores o hay un pequeño puñado de actores que les gusta hacer sus propias escenas. Hay otros que hasta cuando salen sus uñas usan un doble de cabello y todo lo demás, ¿verdad? Pero hay otros, un pequeño grupo que le encanta hacer sus escenas de acción. Quizás el más conocido en esto sea Tom Cruise. Ese hombre hasta ha aprendido a volar un helicóptero con tal de poder hacer él sus propias escenas. Y esto Pedro era similar, no era alguien que ante la crisis se quedaba quieto. Muchos, y soy yo el primero en ponerme en la fila, quizás esperamos o nos han enseñado que debemos de esperar en Dios y eso es correcto, pero ¿qué tanto podemos nosotros hacer y qué tanto podemos esperar? Es una de las grandes preguntas de todo esto. Pedro siempre se iba por la fácil, era yo voy a hacer lo posible y le dejo a Dios lo imposible. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pedro ve, y si seguimos en la lectura, cuando Pedro ve que es el Señor, le dice, bueno, si eres tú, manda a que yo camine sobre el agua para ver si es cierto. Entonces aquí podríamos decir que Pedro intenta que Dios demuestre su sobrenaturalidad y que esa sobrenaturalidad no solo es exclusiva para él, sino que él nos la extiende con misericordia, claro está. Pero Pedro hace que Dios le
le muestre su sobrenaturalidad y empieza a caminar. Claro, todos nos quedamos en el momento en que camina y se hunde, pues decimos, ay, se hundió porque no tuvo fe. Pero la gran pregunta de todo esto es, ¿y los otros discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Porque ahí no dice solamente que iba Pedro, ni nos enumera cuántos iban. Dice que solo los mandó en la barca al otro lado y como fue, allá nos vemos, muchachos. Denle ustedes, ya nos vemos, y vino la tempestad. Primera gran pregunta, ¿quién los mandó a la tormenta? ¿Quién los mandó a la tormenta? Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que Él iba a tener que mostrar su sobrenaturalidad y demostrarles quién era Él en un momento de dificultad. Algo que queda claro es que todos, independientemente, seamos muy espirituales, porque ahí va Judas, el traidor, ahí va el discípulo amado, ahí van los demás, ahí va Pedro. Entonces, algo que queda muy claro es que en algún momento todos vamos a tener tempestades. Todos vamos a tener problemas, todos llegará el momento en el que tengamos miedo, pero habrá algunos que solo queden esperando y no hagan nada y solo se queden en el miedo, y habrá otros que actúen. Yo no estoy diciendo que salgamos a la calle y hagamos una locura, pero que actuemos en fe, que fue lo que Pedro hizo. Pedro decidió actuar y dijo, si Él puede caminar y Él es un Dios todopoderoso y Él puede caminar sobre las aguas, yo quiero caminar, no para mi vanagloria ni para demostrar, mírenme a mí, soy el gran espiritual, sino que Pedro quería ver que era un Dios que podía hacer que las cosas sucedieran. Y Pedro empieza a caminar y luego se hunde, pero volvemos. ¿Y los otros qué hicieron? Solo vieron el milagro y estuvieron ahí, y cuando regresan a la barca los dos, porque dice que enseguida Jesús lo toma y lo saca del agua. Y allá lo que la Biblia no nos dice, y es qué pasa. O sea, lo saca del agua y lo tira a la barca. No, dice que regresan. Obviamente, y esto es interpretación mía, es después de que lo saca del agua, no le iba a llevar chineado. Obviamente empezó a caminar con él y regresaron ambos a la barca, y los otros al llegar empiezan a adorar a Jesús y reconocen que Él es el Hijo de Dios. Ok, esto está bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros no le entregamos el lugar a Dios que le corresponde? El lugar a Dios que le corresponde aún en medio de la crisis, el miedo y la duda. ¿Dudaron en algún momento? Yo me cuestioné, o usted tal vez se ha cuestionado, ¿a dónde está Dios en medio de esta tempestad? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando miraba que sus discípulos tenían miedo de ahogarse? ¿O qué estaba haciendo Jesús en el momento en el que ellos comenzaron a pensar, ¿por qué me siento solo en medio de esta crisis? ¿Y qué estaban haciendo los demás cuando vieron a Pedro? A lo mejor si yo hubiera estado con Pedro, yo le hubiera dicho, estás loco, ¿por qué te vas a tirar? Mejor sé prudente y quédate aquí en la barca con nosotros. Aunque la barca parecía que se hundía, ¿no? Entonces quédate con nosotros aquí en la barca, aquí vas a estar seguro, y que el maestro venga por nosotros. Él hará, y bajo ese pretexto, si me lo permiten, de Él hará, muchas veces dejamos de actuar en fe y permitimos que las circunstancias nos dominen. Pero Pedro no era así. Pero Pedro era diferente. Pedro era de aquellos que van y hacen. ¿Por qué? Porque la historia se vuelve a repetir. Cuando Jesús ya había sido crucificado y había resucitado, se les aparece a sus discípulos. Esto no lo vamos a leer, pero se les vuelve a aparecer. Y Él vuelve a estar en la barca, y lo primero que hace cuando mira al maestro es se viste y se tira al agua. Y comienza a nadar hacia Él. Otra vez Pedro actuando. Pedro era, como les dije hace un momento, un hombre que actuaba ante las circunstancias de crisis. No le pido que sea imprudente, de hecho todo lo contrario, que sea muy prudente, pero que en algunos momentos vamos a tener que pasar de las palabras a la acción en cuanto a fe se refiere. Vamos a tener que demostrar en quién hemos creído y que vamos a dar ese salto de fe pensando y sabiendo que Él nos va a rescatar y que estará siempre por nosotros y para nosotros. De hecho, si vamos en un versículo más adelante para ver en Mateo 28:20, Jesús les dice algo que cuando ya se está yendo, ya se está despidiendo de ellos y ya es el momento de la ascensión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les dice, estoy con ustedes todos los días, no en medio de la crisis, no en la paz, no cuando estén aburridos, ni cuando solamente estén escuchando una reflexión, ni cuando estén en el culto. Estoy con ustedes todos los días, haya pandemia o no, digan que vamos a salir o todo lo demás. Jesús siempre está con nosotros. Así que
Pasemos de las palabras a la acción, seamos los protagonistas de nuestra propia historia, que no nos la cuenten, que seamos aquellos que realizamos. Y que este sea un ejemplo y un motivo para que podamos ver que Jesús hace por nosotros y que Él es quien tiene el control de las cosas, a pesar de que nosotros podemos necesitarle. Y hermanos, yo no pretendo que todo esto sea un motivo para que nosotros salgamos y digamos, ya no hay por qué cuidarse, ya todo cambió, de ahora yo voy a ser una persona que tome acción y ya no, esta mascarilla y la tiro. No estoy hablando de eso. Hablo de que habrá un momento en el que usted tendrá que hacer acción para que otros vean cómo Dios obra. Los demás solo fueron testigos, pero Pedro fue el coprotagonista. El protagonista es Jesús, eso queda claro siempre. Pero Pedro fue el coprotagonista de esta historia y los demás solo vieron. Así que yo hoy los invito de la manera más amable y la manera más amorosa a que hagamos actos de fe en favor de nosotros, en favor de que Dios pueda mostrarnos su sobrenaturalidad y que haya un día en el que digamos, ok, como hace más de 2000 años alguien caminó sobre las aguas, hoy yo he podido ver el milagro que Dios tenía para mí, aún en medio de la crisis. Aunque la lógica diga que no, la fe dice que sí. La lógica no le teme a la ciencia, la fe no le teme a la ciencia ni a la lógica, porque sabe que a pesar de que las cosas dicen que no es posible, hay un Dios que es un Dios de lo imposible. Así que Dios les bendiga a todos. Es un placer poderme dirigir a ustedes. Y si usted no conoce, si usted está acá y aún no ha llegado el tiempo en el que usted ha puesto su vida en las manos de alguien que haga algo sobrenatural por usted, yo le invito a que haga esta oración conmigo y podamos juntos decir que somos hijos de un mismo Padre. Yo reconozco que tú eres Dios. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Yo te pido que desde hoy inscribas mi nombre en el libro de la vida y yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Es un placer poderme dirigir a ustedes. Gracias por estar este tiempo aquí. Y de verdad, si usted aún no ha visto esto o cree que otra persona no lo ha visto, por favor invítelo, compártalo y que nos puedan seguir a través de todas nuestras plataformas y denle like y activen la campanita para que pueda usted estar pendiente siempre de las transmisiones que tiene su iglesia. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Se les quiere. Abrazos. Puedes realizar tus diezmos y ofrendas a una cuenta destinada para tu siembra al número 2006-24880 del Banco América Central. Sé parte de nuestra familia. Te invitamos a cualquiera de nuestros 4 servicios dominicales. No olvides escribir a nuestro WhatsApp 77 77 44 56 para reservar tu espacio. Bendecimos tu vida. Iglesia Kemuel, levantados por Dios.